Como platicábamos la sesión pasada, parte del derecho romano es la cuota histórica del derecho, ¿sí? Es el origen primordial de todo lo que tenemos ahora. Hablábamos de la importancia del estudio del derecho romano en la formación de los abogados, pero ahora ha llegado el momento de que comencemos a hablar de la historia de Roma. Ahora, la historia de Roma se divide en varios periodos. Hubo una etapa monárquica, que fue un periodo en el que estuvieron dominados por los etruscos. Posteriormente, proclaman una república que funciona durante un tiempo determinado y es donde se da el mayor desarrollo del derecho y se crean instituciones como el Senado, se crean antecedentes de leyes, se crean los primeros antecedentes del derecho civil. Posteriormente viene la etapa del Principado, que es un periodo de transición entre la muerte de Cayo Julio César y la proclamación del Imperio Romano. Porque todos pensamos que, o tal vez nos contaron que César fue el primer emperador de Roma, pero no fue así. César fue dictador de Roma, pero no llegó a ser coronado como imperator, como tal. Posteriormente viene la etapa de la decadencia hasta la caída del Imperio Romano. Entonces, el tema que nos ocupa el día de hoy es precisamente que comencemos a ver la historia de Roma desde el punto de vista de su primer forma de gobierno, que fue la monarquía. De conformidad con los tratadistas, tiene un mito fundacional, con Rómulo y Remo como los fundadores de la ciudad de Roma. Conforme a la leyenda, se cree que ellos fueron arrojados al río Tíber en una canasta para posteriormente ser rescatados por una loba. Ellos al mismo tiempo eran producto de una relación entre el dios Marte y una sacerdotisa. La loba se encarga, en la leyenda, de amamantarlos y de alimentarlos hasta que son lo suficientemente fuertes para valerse por sí mismos. Ahora, hay una teoría que establece de que en realidad no era una loba, en realidad un animal, sino que se refería a una mujer que se dedicaba a la prostitución, debido a que se les denominaba de esa forma. Bueno, la fundación de Roma, conforme a la leyenda, aconteció el 2 de abril del 753 a.C. Fue fundada por los hermanos y es de ahí donde los romanos reivindican su origen fundacional. Ahora, durante la etapa de la monarquía hubo 7 grandes reyes de Roma. El primero fue, lógicamente, Rómulo, que gobernó del 753 al 716. Le sucedió Numa Pompilio, que fue rey del 715 al 674. Posteriormente toma el trono de Roma Tulio Hostilio, del 673 al 642. Posteriormente toma la dirigencia de Roma Anco Marcio, del 642 al 617. Tarquino Prisco, que es el primer miembro de los tarquinos, toma el trono de Roma del 616 al 579. Servio Tulio
se convierte en rey de Roma del 578 al 535. Y finalmente, el último rey de Roma es Tarquino el Soberbio, de 535 al 509. Es necesario comentar que cuando la historia te recuerda como el soberbio, es porque algo hiciste mal en tu vida. Ahora, ¿cuál era la organización política y social de Roma? Para la etapa de la monarquía, nosotros nos encontramos que el rey es jefe de Estado, pero al mismo tiempo es sumo sacerdote, juez supremo y jefe militar. Es aconsejado por los sacerdotes de la religión romana. Al mismo tiempo, tiene un órgano colegiado de consulta que se denomina el Senado, que aconseja al rey, pero también puede nombrar al rey. ¿Por qué? Porque está formado por las élites de la sociedad romana. ¿Sí? Estaba compuesto de entre 100 y 300 jefes de las gens. Las gens eran grupos familiares formados por patricios. Ahora, también se encontraban los comicios, que eran formados por las curias, que eran 30. Todos estos puestos administrativos eran ostentados por patricios, entendiéndose por patricios a los ciudadanos descendientes de los pobladores originales de Roma. Y segregados de toda la estructura política, encontramos a los plebeyos. Y aquí es donde yo les digo, ojo con los plebeyos, porque en el transcurso de las clases nos vamos a dar cuenta que jugaron un papel muy importante en un periodo de tiempo crucial que dio lugar a mucho de la legislación social actual. También dio parte a los primeros movimientos de lucha social ante la injusticia. Pero bueno, por el momento, durante la etapa de la monarquía, los plebeyos están excluidos de toda la administración. Posteriormente, cuando Tarquino el Soberbio es depuesto, los romanos se organizan en forma de una república. La duración de esta forma de gobierno es del 509 a.C. al 27 a.C. y toman como símbolo las siglas SPQR. Las siglas SPQR era el nombre oficial del Estado. ¿Qué significaban las siglas SPQR? Significaban Senatus Populus Quirites Romanus, que traducido al español podríamos decirlo como el Senado y el pueblo de Roma. Durante su existencia, la República hubo ciertos aspectos que le hicieron pasar a la historia. Por ejemplo, fue el momento de mayor éxito militar para Roma. Fue el momento en que los romanos sometieron e hicieron esclavos a los pueblos vecinos. Pasaron de ser minifundistas a ser latifundistas, entendiéndose latifundio como una gran extensión de tierra que es propiedad de una sola persona. También es durante este periodo de tiempo en el que se da la mayor explosión económica. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se negocia más con los pueblos del Mediterráneo.
También hay intercambios entre la cultura, la religión y comienza la hegemonía de una cultura que se le va a llamar helenística. Durante su expansión, los romanos someten a los pueblos griegos. Durante este proceso cultural, los romanos van a adoptar la religión, la filosofía, la arquitectura y la organización de los pueblos griegos, pero lo van a adaptar a su cosmovisión particular. Es por ello que cuando nosotros estudiamos la historia de Roma, encontramos similitudes muy marcadas entre los griegos y los romanos. Y esto es porque los segundos fueron absorbidos y asimilados por los primeros. Ok. Otros puntos importantes a mencionar es la consolidación del gran territorio de Roma, y es en este periodo de tiempo donde se gozó de la mayor estabilidad gubernamental. También fue cuando gozaron de su mayor expansión territorial. Desarrollaron la ingeniería y comenzaron a hacer la traza de las ciudades para que literalmente cualquier camino pudiera ser accesible a la ciudad de Roma. Y es de ahí de donde viene el dicho de que todos los caminos conducen a Roma, porque la ingeniería de las ciudades romanas y de las trazas de caminos romanos estaban diseñados para llegar de las provincias hacia la capital. Bien, durante la República también ocurrió cierta división temporal, es decir, podemos entender varias etapas del periodo republicano. Durante la Primera República podemos destacar la estabilidad política y militar. Durante la Segunda República podemos destacar las guerras que se dieron entre los pueblos del Mediterráneo. Durante toda la expansión de los romanos ocurrió que absorbieron la totalidad de las costas del Mediterráneo. Es por ello que el Mediterráneo llegó a ser llamado el Mare Nostrum. El Mare Nostrum significa el mar nuestro, nuestro mar. Ese tamaño fue el dominio romano sobre el mar Mediterráneo. ¿Cuál era la organización de la República? A diferencia de la monarquía, encontramos magistraturas que presiden y ostentan el poder político. Estas magistraturas comparten el poder con el Senado y con los comicios, pero siguen teniendo la calidad de puestos privilegiados para la clase originaria, es decir, para los patricios. Todavía hasta este momento, los plebeyos se siguen quedando afuera de la estructura jerárquica. Pero vayamos a conocer cuáles eran esas magistraturas. Las magistraturas eran las siguientes. Era el cónsul, el pretor, el censor, el cuestor y el edil. Esas eran las magistraturas ordinarias de la República Romana. Ahora, para que puedan entender un poco mejor, los cónsules son quienes dirigían al ejército y tomaban la mayor parte de las decisiones. En épocas de peligro, los cónsules eran desplazados para poner en su lugar a un dictador, quien gobernaba con poderes ilimitados, pero con un periodo de tiempo muy corto. Posteriormente tenemos a los pretores. Los pretores eran los encargados de la administración de la justicia. En un siguiente escaño tenemos a los ediles. Los ediles eran los que administraban el abastecimiento de la ciudad.
Y es aquí donde comenzamos a encontrar terminología que se nos hace familiar. ¿Alguien ha escuchado que a los regidores del ayuntamiento les llaman ediles? Sí. Sí. Ah, pues es por esta razón, porque se hereda de la organización romana la figura de los ediles como administradores de una ciudad. Posteriormente, los cuestores, que son quienes cuidaban los recursos del Estado. Ahora los reconocemos como los recaudadores de impuestos o como Hacienda. Y finalmente los censores, que eran los que se encargaban del censo. Los sucesores inmediatos de estos funcionarios romanos los acabamos de ver el mes de marzo tocando la puerta para ver cuántos somos y cómo vivimos. ¿Por qué? Porque para el Estado romano, como para cualquier Estado, es necesario y es indispensable saber cuánta población es la que forma parte de de la gente que tienen responsabilidad de proteger. El Estado que no sabe cuántos individuos gobierna está perdido. Y eso era algo que se sabía desde los tiempos de Roma. Bueno, también encontramos magistraturas extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Las magistraturas ordinarias tenían una función específica, pero si esa función específica fallaba, entonces se activaban ciertos candados, por así decirlo. Esos candados eran recursos extraordinarios para evitar la destrucción total del Estado. Así de sencillo. Por ejemplo, los decémviros fueron un grupo de funcionarios que tomaron las riendas de Roma durante una revolución que se llamó la Secessio Plebis, que fue el momento en que los plebeyos se rebelaron y realizaron la primera huelga que se tenga registro en la historia a gran escala. Y a través de ese antecedente de huelga, ellos lograron obtener ciertos derechos que los protegían contra el poder abrumador de los patricios. Los dictadores eran gobernantes absolutos que eran llamados en momentos desesperados. Por ejemplo, cuando era inminente la invasión de una potencia extranjera o era inminente la destrucción de la ciudad o había una beligerancia interna, entendiéndose beligerancia interna, una guerra civil. También se llamaba al dictador para tomar las medidas necesarias ante catástrofes naturales, inundaciones, terremotos o hasta epidemias. Los triunviros fueron un sistema de administración colegiado que se estableció como medida extraordinaria, también en momentos desesperados. Más adelante los vamos a ver, que eran los triunviros. Hablemos de los decémviros. Como lo mencioné hace un momento, estamos hablando de un acontecimiento que se denominó la Secessio Plebis. Se cree que ocurrió alrededor del 494 a.C. En esta época, Roma estaba amenazada por los pueblos vecinos. En este caso, por los ecuos y los volscos. Y deseaba levantar un ejército al mismo tiempo que tenía una crisis económica y que los plebeyos se encontraban endeudados con sus señores. Ahora, ante esta amenaza extranjera, la incapacidad de los plebeyos de contratar mercenarios porque no había un ejército regular
los plebeyos exigieron, es decir, disculpen, los patricios exigieron a los plebeyos, ante la incapacidad del Estado romano de constituir un ejército regular, que sus deudas fueran pagadas con el servicio de armas. ¿Qué quiere decir? Los patricios iban a usar a los plebeyos como carne de cañón para evitar que los ecuos y los volscos invadieran Roma. ¿Cuál era el argumento principal? El argumento principal era que la ley romana permitía a los acreedores transformar la deuda en esclavitud cuando no se pagaba. Es decir, si tú tenías una deuda y no la pagabas, la persona que era tu acreedor podía volverte esclavo y pagar con trabajo esa deuda. Y en este caso, los patricios pretendían que los plebeyos pagaran con sus vidas y con el servicio de armas esas deudas que tenían con ellos. Los plebeyos, ante esa situación desesperada, y al darse cuenta que no tenían nada que perder, renegaron del compromiso. Se dieron cuenta que ellos eran una estructura fundamental de la sociedad romana y por lo tanto decidieron abandonar Roma masivamente para irse a un lugar que se llamaba el Monte Sacro, que era una montaña cerca de Roma. Jóvenes, aquí voy a hacer una pausa porque está a punto de acabarse el tiempo de la primera sesión de Zoom y les voy a pedir que volvamos a entrar a un enlace que voy a subir a la plataforma. Bueno, jóvenes, como decíamos hace un momento, las pretensiones de los patricios eran cobrar a través del servicio de armas las deudas que tenían los plebeyos. Entonces, como consecuencia, los plebeyos hacen un movimiento que es brillante. Ellos en masa abandonan la ciudad de Roma y se van al Monte Sacro, que es una montaña que está cerca. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los plebeyos eran la base de la economía de la ciudad de Roma. Entonces tenemos que Roma se paralizó totalmente. La economía se paralizó a tal grado que los patricios tuvieron que ceder y el conflicto tuvo que ser resuelto con un acuerdo entre las partes. Bien. A cambio de que los plebeyos regresaran a Roma, se crea un nuevo magistrado. Y este magistrado se va a llamar el Tribuni Plebis, o llamado el Tribuno de la Plebe. Este magistrado va a tener una herramienta que se llama el veto. ¿Sí? Es decir, este magistrado va a poder vetar cualquier actuación del Senado o de los otros magistrados que perjudique sustancialmente los intereses de los plebeyos, es decir, de la gente, de quienes no tenían más que su fuerza laboral para servir. También se aceptó la legalidad de la concilium plebis, es decir, así como había estructuras de concilios de patricios, se iban a aceptar estructuras de concilios, pero de plebeyos. Bien, pero esto no fue la única cessatio plebis que ocurrió. En el 449 hubo otra.
Esto se debió a que, como fue un acuerdo consuetudinario, es decir, de palabra, muchas veces no se cumplían. Entonces, eran acuerdos que estaban vacíos porque no se aplicaban. Debido a esto, también los magistrados y los jueces interpretaban las leyes de forma a que siempre fueran los plebeyos perjudicados en las decisiones judiciales. Así que en el 449 vuelven a hacer esta maniobra y se llega a un acuerdo, pero esta vez queda plasmado en las llamadas 12 tablas. Y esa es su primera tarea, investigar el contenido de las 12 tablas. Y aquí es donde aparece el decemvirato, que es una institución de la República Romana, el decemvirato, que es una institución de la República Romana que tuvo lugar en el siglo V antes de Cristo. Se trató de una magistratura, como lo vimos unas diapositivas antes, extraordinaria, que dispone de poder o facultades al nivel del cónsul. Y fue creada para hacer frente a la crisis entre los patricios y los plebeyos. El primer colegio de decemviros gobernó con moderación entre el 451 y el 450. Este primer decemvirato escribió las 10 primeras leyes de las 12 tablas. Después está ya la segunda cessatio plebis, que es la que hablamos, cuyo causa fue el incumplir el pacto anterior, y los decemviros empezaron a actuar en los idus de mayo de 450. Durante ese periodo, el nuevo decemviro comenzó a abusar de su poder y gobernaron despreciando a los plebeyos, cuando precisamente el problema era una inconformidad con los plebeyos que tenía como consecuencia la paralización de todas las estructuras del Estado. Después de un año, añaden las 2 últimas leyes y es como surge el nombre de la ley de las 12 tablas. Ahora, las 12 tablas no son como tal un código, son un conjunto de normas, una especie de derecho, que establecen normas de tipo procesal, familiar, sucesorios, de propiedad, de derecho penal. Todo eso se plasmó en esas 12 tablas. Los principios base de muchas ramas del derecho se encuentran en esas 12 tablas escritas hace tanto tiempo. Estas tablas fueron expuestas en el Foro Romano y su estudio era obligatorio. Y su objetivo principal era sustituir el derecho consuetudinario, es decir, el que estaba basado en la palabra, en la costumbre, en el honor, para reemplazarlo con el derecho escrito. Es decir, la ley existe porque está escrita y la ley se cumple porque existe y es ley. Bueno, después de la promulgación de las 12 tablas, se siguió manteniendo la desigualdad entre algunas disposiciones, y no solamente entre patricios y plebeyos, sino también entre los proletarios, que era una nueva clase social que estaba surgiendo, que eran aquellos que estaban
sujetos a la clientela de los plebeyos. Bueno, hablemos del tribuno de la plebe. Este magistrado que se crea derivado de la secesio plebis. ¿Cuáles eran las funciones del tribuno de la plebe? Bueno, el tribuno tenía una facultad que se denominaba sacrosanctitas. ¿Qué quiere decir? El tribuno era sacrosanto y tenía una facultad que se llama la sacrosanta potestas. ¿A qué se refería específicamente? Específicamente se refería o significa que el tribuno de la plebe era intocable. No se le podía acosar, no se le podía arrestar y no se le podía causar daño físico. Además de que tendría el derecho de auxiliar a los plebeyos y rescatarlos del ejercicio del poder de los magistrados. Es donde se crea el ius auxiliandi, que es uno de los predecesores de los principios que tendrían como base la abogacía. Más tarde, los tribunos adquirirían un poder mucho mayor, que es el ius intercessionis. ¿A qué se refiere? Es el poder de veto, es el poder de vetar las decisiones de magistrados, de los cónsules o de cualquier representante del Estado romano que derivado de una decisión generara un daño en los intereses de los plebeyos. ¿Ok? Ahora, el tribuno de la plebe debía tener su casa abierta todo el tiempo, pues no se sabía el momento en que se podía generar una violación a la esfera de los derechos de los plebeyos. Ahora, los tribunos también podían anular cualquier decisión de un magistrado romano. Podían inclusive intervenir en asuntos de justicia criminal. Podían intervenir en los asuntos del cónsul. Podían intervenir y vetar las votaciones de las asambleas de las tribus plebeyas o de las tribus patricias. Todo esto eran las principales facultades de los tribunos. Sin embargo, las que más destacaban eran las siguientes. Era permitir a un plebeyo sustraerse del servicio militar. Es decir, poder justificar por qué un plebeyo no podía ser obligado a prestar el servicio de armas. Podía impedir que un plebeyo insolvente fuera tratado como esclavo, de acuerdo al derecho civil romano respecto a los deudores. Recordemos que parte del derecho civil era que las deudas se podían conmutar con esclavitud. El tribuno de la plebe podía evitar eso. Podía impedir o podía también demandar a través de alguaciles a cualquier ciudadano romano, incluyendo a cónsules o a magistrados, la responsabilidad en el ejercicio de su cargo. Aquí encontramos un magistrado que se encuentra haciendo funciones de fiscalización, es decir, pidiéndole a quienes detentan el poder cuentas sobre su actuar. Tenían el poder de vetar disposiciones de magistrados patricios del Senado o de los cónsules, siempre y cuando esas decisiones dañaran a los plebeyos. Cuando el tribuno no podía vetar algo, cuando se encontraba un cónsul en funciones de dictador. ¿Por qué? Porque la supervivencia del Estado romano era más importante que los derechos de una minoría o de la colectividad. Ahora,
de todas las funciones que hacía el tribuno de la plebe, ¿qué institución actual sigue haciendo esas funciones? El que me diga le doy un punto en el examen. ¿Cuál fue la pregunta? De todas las funciones que hacía el tribuno de la plebe, ¿qué institución actual sigue haciendo esas funciones? Es el Senado, ¿no? No. La CNDH, La CNDH, ¿quién lo dijo? Ofelia. Ofelia. Efectivamente, la CNDH es el heredero directo del tribuno de la plebe, porque sigue o debería de interceder por los ciudadanos, velar por sus derechos, vetar aquellas decisiones que afecten los derechos de los gobernados y exigirle a la autoridad responsabilidad por el ejercicio del poder. Bueno, la persona que está representada en la columna es Juan de Lanuza y Urrea. Se podría decir que el Justicia de Aragón es el antecedente más inmediato del tribuno de la plebe. ¿Por qué? Porque la función del Justicia de Aragón era precisamente esa: interceder por los ciudadanos y bloquear decisiones de autoridad que violaran sustancialmente los derechos de los gobernados. Posteriormente tenemos al defensor del pueblo del Reino de España, tenemos a la CNDH como también heredero dentro de nuestro sistema jurídico mexicano de lo que es el tribuno de la plebe, y también la figura del ombudsman es heredero de las funciones que hacía el tribuno de la plebe. ¿Vale? Y esa es la segunda tarea. La segunda tarea es hacer un ensayo de las funciones de la CNDH y compararlo con las funciones del ombudsman escandinavo. Bueno, hablemos del dictador. No, mejor lo dejamos para la siguiente clase porque ya se nos acabó el tiempo de la clase. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar de la magistratura romana de la dictadura. ¿Sí? Vamos a ver nombres de dictadores famosos, qué es lo que hicieron en favor de Roma y si la palabra dictador está bien aplicada, por ejemplo, para denominar los regímenes autocráticos latinoamericanos, como por ejemplo Venezuela, Cuba y algunos que estuvieron en Argentina y Chile. Si es correcto llamarlos dictadores, o estamos deformando el término clásico de la palabra dictador. Bueno, jóvenes, me da mucho gusto que hayamos podido tener esta clase por este medio. Esperemos que esa situación pase pronto y podamos vernos de nuevo en el salón de clases.
Por favor, cuídense, jóvenes, y espero verlos muy pronto. Hasta luego.